Saludos, mi nombre es Luis Flores y a continuación voy a presentar la actividad número 4, la cual consiste en selección de material para biela de alto rendimiento. Iniciando tenemos aquí el planteamiento de nuestro problema, el cual dice así. Se busca un material para una biela de alto rendimiento, requiriendo de un alto valor para el índice de resistencia a la fatiga sobre densidad, que se debe tener suficiente tenacidad como para tolerar las concentraciones de esfuerzo, requiriendo una tenacidad a la fractura de 15 megapascales por metro a la 1 medio. Liste los atributos del material que pueda desempeñarse adecuadamente para la biela, estableciendo como objetivo minimizar el precio del material. Entonces, este es el problema que ha sido indicado para mí y a partir de los siguientes slides vamos a desarrollar cómo otros, mediante la herramienta que hemos visto en esta asignatura, podemos llegar a ese resultado, a tener un material que sea el indicado para este producto. Iniciando tenemos aquí la etapa de traducción. Para empezar vamos a definir qué es una biela. Una biela es una pieza mecánica cuya función principal es transmitir movimiento a través de la articulación de otras partes de una máquina. Esto sucede cuando la biela es sometida a esfuerzos de tracción y compresión. Esta es una pieza esencial para el funcionamiento de los motores, donde se encarga de transformar el desplazamiento de los pistones en rotación del cigüeñal. En otras palabras, nosotros podemos decir que se encarga de transmitir la presión de los gases que actúan sobre el pistón al cigüeñal. Una característica notable de las bielas es que están sometidas a grandes esfuerzos de tracción y compresión. Esos son esfuerzos que deben ser lo suficientemente grandes como para, obviamente, permitir que un automóvil se mueva. Otra observación que podemos decir es que estas son piezas que son muy difíciles de lubricar. En la imagen nosotros vemos cómo está segmentado de cierta forma cuáles son las partes que tiene una biela, que son pie, cuerpo y cabeza. Ahora vemos cuáles serían las características de la biela. Empezamos por la capacidad de resistir esfuerzos, ya que como indicamos en el slide anterior, los esfuerzos a los que son sometidos son lo suficientemente grandes como para poder mover un carro, por lo cual esta es una característica vital. También está que no se quiebre fácilmente, que no se pandee, que mantenga su forma, que sea de bajo costo, que sea capaz de absorber energía durante el impacto y que sea resistente a los aceites y lubricantes. Ahora continuamos con la clasificación de las propiedades. Ya luego de haber definido lo que son las características importantes para la biela, nosotros ya pasamos ahora a traducir las mismas a propiedades y las clasificamos en no negociables y en negociables. Entonces, en nuestro listado tenemos de las propiedades que serían no negociables, son las del alto límite elástico, alto módulo de Young, alta resistencia a la tracción, alta resistencia a la compresión, alta resistencia a la fatiga, alta tenacidad a la fractura, alta tenacidad, baja densidad y adecuada resistencia a los solventes orgánicos. Las no negociables son estas propiedades que simplemente son de vital importancia y que no pueden ser cambiadas de cierta forma para el producto en cuestión que tenemos. Es decir, estas son las que tienen que ir sí o sí de la forma correcta. Luego están las negociables, que aquí identificamos la baja huella de carbono simplemente. Continuamos aquí con las variables libres para nuestro proyecto, que sería la selección del material que fuéramos a utilizar y el precio de producción para nosotros fabricar este producto en cuestión, esta biela. El objetivo planteado es nosotros llegar, como nos indica el mandato de este problema, nosotros llegar a tener un material cual nos permite a nosotros reducir esos precios, es decir, minimizar el precio del material. Definimos también la forma geométrica, que esta es la forma que debe tener la biela, la cual resulta ser Solid 3D with Simple Parallel Features, y es la que vemos en pantalla ahora mismo. Continuamos ahora con la etapa del filtrado. Para los datos, consideramos aquí entonces que la fuerza que ejerce un gas de combustión
dentro de un motor a una biela, que esto fue lo que investigando encontré que sería de aproximadamente 21.666.84 newton. Entonces, el área donde se ejerce esa fuerza la calculamos con la fórmula de área igual a 11 por el grosor, que en este caso tomamos 3.5 milímetros elevado al cuadrado, lo que nos da 134.75 milímetros al cuadrado, que es igual a 0.0003574 metros al cuadrado. Entonces, este sería el área total, pero aquí vamos a considerar un área reducida para este caso, que sería un área de 37.616 milímetros al cuadrado, que es igual a 0.00037.616 metros al cuadrado. Continuando, aquí tenemos nuestro cálculo del límite elástico. Para eso yo procedí a calcular la fuerza entre el área, como indica la fórmula que mostramos en pantalla. Aquí y obtenemos al final un límite elástico de 576 megapascales. Más adelante vemos aquí el cálculo del módulo de Young. Para este ya nosotros lo calculamos dividiendo el límite elástico entre la elongación. Pero ahora tomo una elongación de 0.003. En pantalla aquí vemos el procedimiento. Y al final tengo un módulo de Young de 192 gigapascales. Continuando, aquí tenemos otras propiedades. Esta sería otra propiedad que yo tomé en consideración, que fueron la resistencia a la tracción y a la compresión. Estos datos fueron obtenidos a partir de un ensayo de materiales que fue realizado a una biela, donde se hacían ensayos de tracción y de compresión. Entonces aquí para la resistencia a la tracción tengo un valor de 971.02 megapascales y para la resistencia a la compresión tenemos un valor de 574 megapascales. La tenacidad a la fractura, ese ya es un valor que nos dio el problema, que es de al menos 15 megapascales por metro a la 1 medio o medio metro, como quieran decir. Y tenemos aquí la resistencia, además, la resistencia a solventes orgánicos, ya que buscamos que la biela sea resistente a lubricantes. Y para eso tenemos los valores de que sea aceptable o bueno. Bien. Una vez obtuve los valores que quería buscar, aquí yo los introduje en la base de datos de Granta. En pantalla aquí pueden ver cómo se introducen las propiedades mecánicas, propiedades de impacto y fractura y la propiedad de durabilidad. Continuando aquí, tomé en consideración la forma geométrica, como mencionaba previamente en la traducción. Utilicé un tree stage para así nosotros filtrar la forma, así como se ve en pantalla actualmente. Y bien, luego de introducir los datos, obtuvo un resultado de 401 materiales, del total de materiales de la base de datos de Granta, por decirlo del universo de materiales que nos ofrece CSDUPAC Granta. Y nada, aquí en pantalla ahora vemos algunos de los ejemplos de esos materiales que yo tuve. Bien, una vez concluido el filtrado, pasamos al ranqueo de los materiales que han sido obtenidos. Bien, para avanzar con el ranqueo, entonces, nosotros vemos aquí en este slide los índices que son fueron lo que van a ser desarrollados en esta etapa del ranqueo. Entonces, en primer lugar, está la resistencia a la fatiga sobre el precio por densidad. Toma en cuenta ya que el mandato nos indica que requiere un alto valor del índice de resistencia a la fatiga sobre densidad y así también cumplimos el objetivo de que esta selección eh, es realmente para minimizar el precio. Entonces, como vemos en la parte de arriba, ¿sí? En el numerador, tenemos la resistencia a la fatiga para maximizar esta propiedad y abajo el denominador tenemos lo que es el precio por densidad, las cuales son las propiedades que deseamos minimizar. Entonces, luego de esto, tenemos la tenacidad de la fractura sobre el precio. Esto lo considera porque la tenacidad de la fractura fue una consideración importante para el ejercicio, ya que nos dice que el valor debe ser mayor a 15 megapascales por un metro a la un medio o medio metro.
También escogí este índice porque es uno de los enfoques del capítulo 10, que fue lo que se presentó en la actividad anterior. Y es importante tomarlo en cuenta, ya que no queremos que la biela presente grietas o, por decirlo, grietas significativas a lo largo de su vida útil, que estas son grietas que de cierta forma podrán desarrollarse y convertirse eventualmente en una fractura. Entonces, luego de esto tenemos el índice de tenacidad sobre precio. Aquí pues se busca maximizar la tenacidad y minimizar el precio, o sea, el costo que tenga el material. Este lo elegí porque es importante que la biela pueda absorber energía durante el impacto. Y finalmente tenemos la resistencia a la fatiga sobre la emisión de huella de carbono. Este índice está en último lugar porque es importante obviamente reducir el impacto ambiental y más en la industria 4.0 en la cual vivimos actualmente. Pero como hemos planteado, es una propiedad que no, una propiedad que es negociable, la del impacto de la huella de carbono. Entonces, además de esto, colocamos aquí un peso relativo a cada índice de acuerdo al orden de importancia, considerando este como desde 100 a 25, es decir, el índice más importante tiene 100 de peso relativo, después 75, después 50, después 25 y así. Más adelante en el ranqueo, nosotros vamos a ver cómo es que utilizamos este peso relativo. Bien, para el primer índice, que es la resistencia a la fatiga sobre el precio por densidad, podemos observar la gráfica con los resultados en pantalla. Tomamos aquí el top 5, es decir, los 5 materiales que cumplen mejor con este índice. Y podemos decir que son los que maximizan la resistencia a la fatiga para garantizar que la biela pueda soportar varios ciclos sin desgastarse tanto, pero a la vez estamos considerando una reducción de precio, el cual es el objetivo definido, y también una baja densidad que está incluida en los requerimientos establecidos en el mandato. Continuamos aquí con el índice 2. Aquí presentamos los 5 mejores materiales que maximizan la tenacidad de la fractura y a su vez reducen el precio. Aquí vemos los resultados. A continuación tenemos aquí el índice número 3, el cual relaciona la tenacidad sobre el precio. Y aquí vemos los 5 materiales que cumplen en mayor medida con este índice. Ya por último, tenemos el índice 4, el cual es la resistencia a la fatiga sobre la emisión de la huella de carbono. Aquí vemos pues en la gráfica los 5 mejores materiales que han sido seleccionados acorde a este índice. Y bien, avanzando aquí tenemos los resultados de la ponderación. Una vez obtenidos los 5 mejores materiales que cumplen en cada índice, nosotros procedemos a realizar esta tabla que podemos ver en pantalla, donde se colocan los índices y los mejores 5 materiales. Y al lado tiene la posición del 1 al 5, que obtiene el ranqueo, donde tenemos 5 como la mejor o la más alta y 1 como la peor o la más baja. A ese es al que se le sube el peso calculado con respecto a cada índice. Por ejemplo, si en el primero, cuando tenemos resistencia a la fatiga sobre precio por densidad, el primer material tiene una posición de 5, ya que es el que mejor cumplió. Entonces, nosotros lo multiplicamos por 100, que es el peso que nosotros establecimos, que esto va a 500. Entonces, el segundo tiene 4, multiplicado por 100 es 400 y así sucesivamente. Entonces, haciendo esto lo mismo en los otros índices, dependiendo del peso calculado correspondiente. Entonces, otro ejemplo, para el segundo índice de tenacidad el segundo índice que es tenacidad de la fractura sobre el precio, el primer material tiene una posición de 5, porque mejor cumplió. Entonces, esto multiplicado por 100, por 75, que es el peso que va correspondiente a este índice, nos da un resultado de 375 y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que realizamos para así poder identificar la importancia de cada material con respecto a los índices, y ya con esos resultados nosotros pasamos a una tabla que veremos ya más adelante, donde se seleccionan los materiales que pasarán a la etapa de documentación. Bien, matriz de selección. Ahora continuamos con nuestra matriz de selección, que eso fue lo que se utilizó. Nosotros nos mostramos una lista de todos los materiales que resultaron producto del ranqueo. Se puede ver la puntuación obtenida en cada índice y al final se muestra un total
de la sumatoria de todos los puntos de cada índice. En este caso, decidí tomar los mejores dos materiales o los dos materiales con mayor puntuación para así nosotros proceder con la etapa de la documentación. Entonces, aquí vemos lo que serían los dos materiales que resultaron seleccionados o escogidos, que son el Low Alloy Steel IC 5160 Oil Quench and Tempered a una temperatura de 205 grados Celsius. Y el otro material fue Press Hardening Steel 22MnB5 Austenized and Water Quench Coated. Continuamos ahora con la etapa de documentación. Pues con los dos materiales seleccionados, ahora nosotros pasamos a hacer un desglose más a profundidad, que eso se llama la documentación. Y para ello utilizamos la hoja la hoja de propiedades que nos da la base de datos de Granta para cada material. Iniciando tenemos aquí el Low Steel, Low Alloy Steel. Este sería el primer material que documentaremos. Entonces, aquí como vemos en pantalla, tenemos algunos datos pertinentes con relación al material. Por ejemplo, vemos el nombre utilizado en Estados Unidos, se conoce como SAE 5160H y otros varios en general. Vemos el nombre, por ejemplo, que se utiliza en Japón. Aquí también está detallado. Vemos también una descripción de sus usos típicos. Este material es, por ejemplo, utilizado para la construcción en general, ingeniería mecánica en general, en el sector automotriz, para herramientas, resortes, engranajes, etc. También tenemos un resumen de la composición del material ya a nivel químico. Vemos que en su mayoría está compuesto por hierro, con un porcentaje entre 97 y 97.8%. Vemos además que pertenece a la familia de metales, es decir, que es ferrosa y que como habíamos mencionado antes, el material base o que tiene mayor composición es el hierro. Otro dato que vemos en esa página es el hierro, pues que oscila entre 0.817 y 0.906 dólares por kilogramo. Y también podemos ver la densidad, la cual oscila entre los valores que nos presenta ahora mismo. Ya siguiendo con la documentación de este material, podemos ver aquí otras propiedades. Una propiedad que nos interesan de aquí, por ejemplo, son el módulo de Young, que este oscila entre 205 y 213 gigapascales. También tenemos el límite elástico, que es entre 1.6 por 10 a la 3 y 1.98 por 10 a la 3 megapascales. Vemos otros datos como lo son la tenacidad de la fractura, que tenemos un rango de 24 a 50 megapascales por metro a la un medio. También tenemos la tenacidad que tiene un rango de valores de 3.04 a 10.8 kilojoules sobre metro cuadrado. Otra propiedad que también vemos por aquí incluyen la durabilidad, que es como el material resiste dependiendo del agente al que se exponga. Por ejemplo, el agua fresca tiene una consideración aceptable, agua salada tiene uso limitado, etc. Aquí continuamos, vemos otros datos más del Low Alloy Steel, nuestro primer material de documentación. Esos están relacionados ya con su impacto medioambiental. Vemos cómo tiene una emisión de huella de carbono de entre 2.26 y 2.49 kilogramos sobre kilogramos. Y otra propiedad interesante es la reciclabilidad. Es decir, nosotros vemos que este material puede ser reciclado. Y bien, ahora pasamos aquí con nuestro segundo material. Este material que vamos a documentar es el Press Hardening Steel. Y bueno, un overview de este material es que es un acero con revestimiento de aluminio silicón, el cual se añade para proveer una resistencia excelente al proceso de hot stamping. Aquí vemos los nombres, codificaciones, vemos el nombre comercial o trade name. Vemos una descripción, además, al igual que, que el material anterior, de sus usos típicos, dentro de los que se encuentran en el área automotriz también, obviamente, vigas de impacto de puertas, sistemas de parachoques, refuerzos de pilares, juntas de perfil, viga de intrusión laterales, etc. Vemos un resumen aquí también de la composición, al igual que el material anterior, este pertenece a la familia de los materiales ferrosos.
el material base es el hierro. Y en cuanto al porcentaje de la composición, el hierro también es el material que mayor porcentaje tiene, con un rango que va de entre 97 a 98,5%. Continuamos aquí con otras propiedades, como lo es el precio, que oscila entre 0,817 y 0,905 dólares por kilogramo. También vemos la densidad, que al igual que el precio, podemos ver que son bastante similares al otro material seleccionado. Otras propiedades aquí son el módulo de Young, que oscila entre 200 y 221 gigapascales. También tenemos el límite elástico, que oscila entre 990 y 1,21 por 10 a la 3 megapascales. También tenemos la resistencia a la fatiga, que oscila entre 427 y 494 megapascales. Tenemos la tenacidad, que oscila entre 72,8 y 144 kilojoules sobre metro cuadrado. La tenacidad a la fractura, que oscila entre 122 y 176 megapascales por metro a la un medio. Y también tenemos las propiedades ecológicas, como lo son la emisión de CO2 o huella de carbono, que oscila entre 2,18 y 2,4 kilogramos sobre kilogramo. Bien, por último aquí, por este material, tenemos las propiedades de durabilidad, donde vemos que tiene un uso aceptable para el agua fresca, uso limitado para agua salada, uso limitado para ácidos débiles, etcétera. Muy bien, ahora continuamos con la comparación de propiedades clave. Y bueno, luego de nosotros realizar ya la documentación, continuamos con esta tabla resumen donde se colocan las principales propiedades que fueron tomadas en cuenta a lo largo de este proyecto. Vemos que el Low Alloy Steel tiene un mayor grado de resistencia a la fatiga, pero el Press Hardening Steel tiene mejores resultados en cuanto a precio, tenacidad y tenacidad de la fractura. Entonces, en base a esta información que tenemos, podemos llegar a la decisión, bueno, la decisión que he tomado de seleccionar el material de Press Hardening Steel como el material para la biela. A pesar de que el Low Alloy Steel tiene un mayor valor en cuanto a la resistencia, en cuanto a la resistencia a la fatiga, y es bueno tomar en cuenta que en este caso nos indican maximizar la resistencia a la fatiga mientras se reduce la tenacidad. En el otro material realmente me da un mayor beneficio debido a que cumple con más categorías. Entonces, nosotros tenemos además que la resistencia a la fatiga del Press Hardening Steel aún cumple con los valores que colocamos en el filtrado. En cuanto al Press Hardening Steel, tiene mayor grado de tenacidad y de tenacidad a la fractura. Y bueno, recordando, se plantea como objetivo lo que es reducir el costo. Pero en este caso, vemos que realmente para esta edición considero yo que no es tan relevante debido a que la diferencia es sumamente mínima en cuanto a cómo será el precio de cada material. Por lo tanto, estamos entrando en el mayor beneficio que me da en todas las demás categorías. Por eso realmente yo eh, marco lo que es el precio como, bueno, realmente el Press Hardening Steel me da un beneficio, ya que técnicamente es un material más asequible, más barato. Pero no, entiendo que no es, digamos, el punto más determinante para esta selección, a pesar de que es el objetivo que hemos planteado al inicio. Y bueno, una vez seleccionado el material, pasamos a la selección de los procesos, o del proceso, mejor dicho. Aquí empleamos los pasos de traducción, filtrado, arranqueo y documentación para llegar al proceso que sea más conveniente. Y bien, iniciando con la traducción para la selección del proceso, vemos una tabla con los requerimientos que estamos buscando para el proceso. En cuanto a las restricciones funcionales, buscamos pues un proceso primario. El tamaño del lote de nuestro caso será de 10, o sea, 10 unidades, y que sea adecuado para el material seleccionado. También tengo restricciones geométricas que vienen definidas por la forma que mencionamos al inicio. Tenemos obviamente el material seleccionado, que a partir de la fase anterior sería el Press Hardening Steel. Y para los objetivos tenemos tres, que son maximizar la tasa de producción, minimizar el costo de la inversión inicial y maximizar la proporción de uso del material. Y como variable libre tenemos aquí la selección del proceso. Entonces, ahora aquí procedemos con la etapa del filtrado.
Entonces, en este slide nosotros vemos cómo se introducen los requerimientos mencionados previamente ya en el software Granta. Vemos aquí el Primary Shaping Process marcado con un cotejo. El número de lotes 10 unidades. La forma es del sólido 3D. Y aquí empleamos un 3-stage para así nosotros filtrar utilizando el material seleccionado. Y algo que se ha tomado en cuenta aquí es la masa, con un valor mínimo de 0.434. Este fue un valor que encontré investigando, que es el que se utiliza comúnmente para las bielas. Y bien, aquí continuamos con el resultado del filtrado. Como vemos en pantalla, de los 146 procesos que habían, nosotros obtuvimos 8, que son lo que tenemos aquí en este screenshot. Bien, ahora continuamos con el ranqueo. Para esto, nosotros usamos el índice de proporción de uso de material por tasa de producción colocado en el numerador para así nosotros maximizarlo. Y abajo, es decir, en el denominador, el costo inicial de la inversión para minimizarlo. En la gráfica se ven todos los procesos y nosotros seleccionamos el que mejor cumple con este índice, que fue el die pressing and sintering. Y bien, ahora realizamos la documentación sobre el proceso seleccionado. En el prensado y sinterizado de matrices, los polvos de metal o cerámica se mezclan y luego se prensa en una matriz cerrada para formar un compacto verde de la forma deseada. El compacto verde se sinteriza luego calentándolo en una atmósfera controlada a una temperatura justo por debajo del punto de fusión para unir las superficies de contacto de las partículas. De esta manera, se pueden producir componentes hechos de materiales o mezclas inusuales. El proceso puede ser adecuado para cualquier material, pero se utiliza principalmente para metales y cerámicas. Las matrices partidas no se pueden utilizar por diversas razones técnicas, lo que impone limitaciones de forma. Debido a la naturaleza altamente abrasiva de los polvos metálicos, las matrices están hechas de acero o carburo de tungsteno y por lo tanto son caras. Y este básicamente es un resumen de cómo funciona el proceso. Ya en esta hoja vemos cómo tenemos aquí algunos datos relacionados al proceso seleccionado. Y bueno, vemos las formas que se pueden realizar, dentro de las que se encuentran el prismático circular, prismático no circular, sólido 3D y abocado 3D. Vemos algunas propiedades físicas en cuanto ya al proceso. Este puede ser usado como proceso primario y discreto. En cuanto a los atributos económicos, tiene un número de lote entre 5 por 10 a la 3 y 5 por 10 a la 6, por lo que es bastante grande. Y la densidad de labor es baja. Por último, vemos un índice de costo relativo por unidad de 14.5 a 25.7 dólares. Bien, para finalizar tenemos aquí nuestra auditoría ecológica, nuestro Eco Audit. Esta parte pues se realizó una comparativa del impacto ambiental del material que fue seleccionado contra un material que, con las investigaciones realizadas, es el que actualmente se utiliza para la fabricación de bielas. Iniciamos con el material que es actualmente utilizado para fabricar bielas. El material es Low Alloy Steel IC4340. La masa que utilicé fue la misma masa con la que seleccionamos el proceso. El primary process sería metal powder forming, y para el ciclo de vida puse que sea reciclable. Para el transporte, puedo encontrar algunos proveedores que tengan ambos materiales. El más cercano que encontré fue ArcelorMittal, que tiene varias sucursales alrededor del mundo, y la más cercana a nosotros estaría en Martinica. Por lo tanto, la distancia de esa empresa al aeropuerto de las Américas sería de 1040 kilómetros. Y para el tipo de transporte coloqué Air Freight Short Haul. Ahora, introdujo aquí los mismos datos, pero para el material Press Hardening Steel como material evaluado, que es el material que hemos seleccionado para nuestro proyecto.
Ahora vemos aquí las gráficas obtenidas después de la auditoría ecológica. Vemos que el material propuesto consume menos energía, un 17% menos, y para la emisión de huella de carbono vemos que el material propuesto también tiene un mejor resultado, ya que emite menos huella de carbono que el actual porcentaje, perdón, menos huella de carbono que el actual, por un porcentaje de 13% menos. Y luego de haber concluido la etapa de selección de material, de selección de proceso y de auditoría ecológica, nosotros mostramos lo que serán nuestras conclusiones. Recordamos que el material seleccionado fue el Press Hardening Steel y el proceso seleccionado fue el Die Pressing and Sintering. Volviendo al objetivo planteado al inicio, podemos decir que el costo se pudo minimizar significativamente. El material que nosotros proponemos en este proyecto tiene un rango de precio entre 0.817 y 0.905 dólares por kilogramo, mientras que el material actual, que fue el mismo que nosotros utilizamos para auditoría ecológica, tiene un rango de costo de 1.08 y 1.22 dólares por kilogramo. Además, los resultados de la auditoría ecológica nos indican que el material propuesto tiene un menor impacto ambiental que el que se utiliza actualmente, debido a que tanto la gráfica de energía como la de emisión de huella de carbono, el material propuesto tiene un menor valor que el material actual. Entonces, por estas razones, podemos llegar a la conclusión de que el proyecto de esta actividad ha sido exitoso con los planteamientos que han sido pospuestos para el mismo. Y bien, ha sido mi asignación número 4. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Que tengan feliz resto del día.